En el capítulo anterior de Amigos del Cine. Lo interesante de los héroes, y en este caso de los superhéroes, es esa parte vulnerable que tienen también. Y en 1938 aparece el primer gran personaje, el primer gran superhéroe de cómics, que es Superman. Son personajes que tienen poderes, superpoderes, que algunas veces son innatos, otras veces son adquiridos. Son personajes que cada vez se han ido volviendo más complejos y además de todo tienen mucha referencia con lo que ocurre en la realidad. Todos sabemos, por ejemplo, que DC es propiedad de Warner y que Marvel es propiedad de Disney. Aunque tienen características en común, los superhéroes pueden ser agrupados también de distintas maneras, porque algunas veces vemos también que algunos de ellos son más superhéroes, otros son antihéroes, otros son prácticamente villanos y algunos inclusive se denominan vigilantes. Algunos tienen superpoderes, otros no los tienen. Entonces vamos a intentar una clasificación general que en mi concepto puede hacerse sobre los superhéroes. En primer lugar tenemos los superhéroes extraterrestres y algunos de los más importantes son el detective marciano y sobre todo Superman, pues, que es tal vez el extraterrestre más importante que se constituye en un superhéroe, y no solamente él, sino todos los personajes que vienen del planeta Krypton como Supergirl y los demás personajes de esta saga. A cape aids with aerodynamics. I should have thought of that. West National City Bank. Suspects are armed and dangerous. You sure you're bulletproof? Por otro lado tenemos también los superhéroes que son producto de accidentes terribles, a veces accidentes radioactivos o mordeduras de araña, como en el caso de Spider-Man. Tenemos también los Cuatro Fantásticos con una gran explosión. Entonces estos personajes, más que buscar ser superhéroes, son víctimas de las circunstancias, pero estas circunstancias desafortunadas terminan convirtiéndose a su favor cuando logran tener superpoderes. Podemos hablar también de androides, que como su nombre lo indica, son personajes con forma humana, pero parte también de robot. Y ahí podemos tener ejemplos como Cyborg, como Vision. También tenemos personajes mitológicos que realmente están inspirados en algún tipo de mitología, como Thor, que sabemos que es mitología nórdica, como Wonder Woman, la Mujer Maravilla, que está inspirada en la mitología grecorromana de las Amazonas, como Hércules, que también es de la mitología grecorromana. Entonces también aparecen este tipo de personajes que son de origen mitológico. Y por otro lado pues también tenemos los mutantes, y en los mutantes pues creo que los más famosos son todos los personajes de la saga de los X-Men, ¿cierto? Hablando de Wolverine, hablando de Xavier, del Profesor X, bueno, todos estos personajes pues también tienen que ver con eso, con las mutaciones, y pues tiene una base científica importante, y es que obviamente a lo largo de la historia de la humanidad pues hay mutaciones genéticas de las personas, de los animales, y esto pues es la base científica de los famosos mutantes. Sin embargo, la categoría que a mí me parece realmente más interesante es la de personas comunes y corrientes que logran tener algún tipo de superpoder debido a alguna característica. Por una parte es el tema de la tecnología, y ahí tenemos personajes como Batman, tenemos personajes como Iron Man, tenemos personajes como Ant-Man que utilizan la tecnología a su favor y logran alcanzar superpoderes, logran ser mucho más que cualquier ser humano simplemente usando la tecnología. Y finalmente pues podemos hablar también de una categoría que es muy interesante, es la categoría de los antihéroes, que son superhéroes que a pesar de tener superpoderes pueden utilizarlos tanto para el bien como para el mal, o que inclusive haciendo el bien hacen mucho mal. Y ahí podemos tener también personajes como Venom, personajes como Deadpool, personajes como The Punisher, que pueden ser inclusive bastante divertidos y poner al público a dudar, a tener una ambivalencia entre el bien y el mal, y esto hace que estos personajes sean muy interesantes. ¡Esto se acabó! Y finalmente, pues ahí quiero hacer una mención muy especial al personaje superhéroe latinoamericano por excelencia, que es el Chapulín Colorado. Chapulín Colorado es un personaje que es un superhéroe en todo el sentido de la palabra. Roberto Gómez Bolaños alguna vez decía que no era un antihéroe, porque solamente a alguien tan pequeñito, sin fuerza y sin estar equipado de nada, que es capaz de enfrentarse al miedo, se lo puede llamar realmente un superhéroe. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡El Chapulín Colorado! Bueno, y a todas estas, ¿por qué se hacen tantas películas de superhéroes en la actualidad? ¿Cuál es el gusto y cuál es la intención de presentar tantas de estas historias en la pantalla? Pues tiene muchas ventajas para los productores. Son películas que tienen sus fans,
que además se pueden mercadear muy fácilmente a través del merchandising, que han sido exitosas en el pasado y por eso se sabe que una segunda, una tercera, una cuarta parte pueden llegar a ser exitosas, y en algunos casos pues tienen personajes que son realmente interesantes. A mí en lo personal me parece que la invasión de superhéroes no es positiva, porque estamos viendo una fórmula y estamos viendo la repetición de esa misma fórmula una y otra vez, a pesar de que hay algunas que realmente sobresalen y que pueden llegar a ser divertidas, interesantes y aportar algo, pero en general pues pueden quedarse un poquito solamente en eso. De todas maneras pues es un fenómeno importante, hay que hablar de los superhéroes, hay que ver películas de superhéroes porque es lo más relevante tal vez de la última década cinematográfica. Vamos a hablar con el profesor. McAvoy, Stuart, estas tramas... Recuerden que nuestro canal Amigos del Cine quiere tener más amigos, quiere ampliar nuestra red de contactos. Ahora tenemos no solamente los subtítulos en español, sino también los subtítulos en portugués, para que las personas de Brasil, de Portugal, de habla portuguesa puedan conectarse con nuestro canal. Recuerda entonces suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro contenido, activar la campanita para que te lleguen notificaciones y contribuir a que cada vez esta red sea mucho más grande.